ver, préstame esta mano. Esta es la vida. Busquen el texto que estamos usando para este tema en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, por favor. Deuteronomio 7 es el texto que estamos usando como base para este tema de los atributos de Dios, en este caso, que es la fidelidad de Dios. Deuteronomio 7, versículo 9, por favor. ¿Ya lo tienen todos? Y dice aquí la Escritura lo siguiente. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, y dice Dios fiel. Ahí está el tema. Dios es fiel, dice Moisés. Es el tema de la fidelidad de Dios. Dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Ya explicábamos todo esto en el primer estudio. Por causa del tiempo no nos vamos a meter ya en detalle, vamos a continuar. Entonces, antes de empezar, vamos a orar una vez más. Padre, te pedimos tu ayuda, tu bendición para poder estudiar este tema fundamental de tu carácter, de tu naturaleza, tu fidelidad, Señor. Y gracias por ella, Padre, y te pedimos tu ayuda para seguir confiando, no en nosotros como vamos a verlo, sino en ti solamente, como lo acabamos de cantar. Ayúdanos a apoyarnos, Señor, no en nuestra propia prudencia, sino a apoyarnos, Señor, de tu brazo poderoso y firme. También te damos las gracias porque pues nos traes una vez más a este lugar, Señor, que tú has establecido, y este día que también tú has dicho que te tenemos que adorar, Señor. Bendito seas por ello, y queremos que en esta mañana lo podamos hacer cada uno de nosotros. Padre, te pedimos toda tu ayuda para poder estar atentos a lo que vamos a escuchar, a lo que nos vas a decir a cada uno de nosotros a través de este tema. Que tú seas glorificado y que no sea palabra de hombre, sino la palabra de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ese es el segundo estudio de el tema de la fidelidad de Dios. Vamos a ver que Dios es fiel ahora, como introducción, consigo mismo. Y veamos un versículo en 2 de Timoteo 2:13. Dios es fiel consigo mismo, o para sí mismo se puede decir también. Y uno de los versículos que vamos a ver es 2 de Timoteo, vean por favor, 2:13. Ya lo tienen, dice aquí la Escritura: si fuéramos infieles, vean lo que dice Pablo, Él permanece fiel y no se puede negar a sí mismo. Vean, si nosotros, lo decía en el estudio primero, ¿verdad? Generalmente somos infieles, pero Él, ¿qué dice? Él es fiel. Él permanece siendo fiel como lo vimos y lo vamos a seguir viendo. Entonces, ¿esto qué significa para nosotros? Que Él será completamente fiel. Eso es lo que significa para nosotros. ¿Y cuántos de nosotros comenzamos una cosa y no la terminamos de hacer? Como seres humanos, como personas, así nos pasa, ¿no? Vamos a dar un ejemplo. Si a mí me pasa, yo lo digo por mí. No lo digo por ustedes, pero generalmente si yo agarro un libro, lo empiezo y no lo acabo. A mí me ha pasado muchas veces, pero Dios no. Como vamos a ver, Él lo que empieza lo termina. Y si lo vamos a hablar, si lo ponemos como ejemplo de la salvación, dice un texto que no apunté, pero dice que él que ha comenzado la buena obra, o sea, se refiere a la salvación de los creyentes, la va a perfeccionar, la va a terminar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios lo que empieza lo acaba, que Dios lo que hace se lo termina y no queda a medias, no queda inconcluso lo que Él hace. Y esto aplica a lo que estamos viendo, la fidelidad de Dios. Y Dios es siempre fiel en realizar todo aquello que se ha propuesto. Vean todo. Para Dios no hay una cosa que en cosas que sí puede, o que podamos decir, en esto sí no pudo Dios. No. Vean lo que estamos diciendo. Y eso es lo que Pablo afirma en Romanos 8:28. Si lo quieren ver, repito, Dios siempre es fiel en realizar todo. Vean todo.
y lo pongo todo aquí, lo traigo en mis apuntes con mayúscula, todo lo que Él se ha propuesto. Vean, no es cierto que nosotros muchas veces nos proponemos hacer algo, repito, ya me propongo, tengo ideas y planes y esto, y a la mera hora no hago nada. ¿O no es cierto? Así somos seres humanos, somos pecadores, somos todo, pero en el caso de Dios no. Vean lo que dice Pablo rápidamente, Romanos 8:28, dice aquí lo siguiente, la Escritura dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas, vean, las cosas les ayudan a bien, y es a saber, a los que conforme vean al propósito son llamados. Allí lo que dice Pablo, o sea, este es el propósito de Dios. Como vamos a verlo, Dios nos llamó, Dios nos justificó y Dios nos va a glorificar. Toda la obra completa de la salvación en Dios. Esto es lo que Él hace. Hablando desde la eternidad de Dios, Él escogió a los creyentes e hizo este plan. Vean, no solo pensó, no solo lo imaginó, sino que se lo propuso hacer. Volvemos a lo mismo de nosotros. Nosotros planeamos, pensamos, pero Él, vean, me llama mucho la atención esto, ¿no? Como Dios dice, desde la eternidad, Él se propuso un plan y lo imaginó y todo eso y lo llevó a cabo. Es lo sorprendente, o sea, Él nos tenía a los creyentes, como vamos a verlo, en su mente infinita. Él tenía este plan. Vean, desde la eternidad, este plan de la salvación, como ustedes ya saben, abarca de eternidad a eternidad, como vamos a verlo. Si tú quieres profundizar más, como dice el hermano Ricardo, a veces nosotros los maestros o el maestro nos quedamos cortos en un puro estudio, no podemos profundizar totalmente la palabra de Dios. Yo me quedo corto en enseñarles a ustedes lo que la Biblia nos dice a profundidad, pero les recomiendo un tratado de uno de los puritanos. Si tú quieres profundizar más en estos temas de la salvación, aplicar a la fidelidad de Dios, te recomiendo la obra del puritano John Gill. Tú puedes ver ese tratado y ahí lo tienes y profundizar, y lo que yo no digo, él te lo va a decir, lo que yo no explico bien, él te lo va a explicar más detalladamente. Pero eso es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Que Dios hace un plan desde la eternidad y hace todas estas cosas y se lo propone hacer. Vean, y Dios nos llama a los creyentes, tiene ese plan, tuvo ese plan desde la eternidad. ¿Y qué hizo con los creyentes? Vean, los llamó desde la eternidad, los llama en el cumplimiento del tiempo, los justifica y va a ser glorificados. O sea, y todo eso lo hace Dios. Fíjense en el punto que estamos aplicando en este aspecto de que no se puede negar. Después lo vamos a aplicar a la salvación, pero todo lo que Dios hace, esto es sorprendente. Este es el propósito, vean, secreto, escondido por Él, de Dios mismo. ¿Por qué digo secreto? Porque en ese entonces, yo, a la luz de lo que he leído en la Escritura y de lo que he visto en los tratados de los puritanos, sobre todo el hermano Arthur Pink, tiene un atributo de Dios que lo llama la soledad de Dios. Antes de que Dios creara y hiciera todas las cosas, Él estaba solo. No existía ningún ángel, no existía ningún querubín, no existía nadie, ningún ser creado, ni había universo, ni había nada por el estilo. Las cosas inanimadas no estaban creadas. Entonces, por eso Él nada más sabía ese plan. Él, Cristo y el Espíritu Santo, como vamos a mencionar más adelante, ellos sabían este propósito secreto, repito, ni los ángeles existían para que ellos lo supieran. Cristo no les dijo, se dirigió a alguno de ellos o a algunos de ellos y les dijo, fíjense, tengo un plan que quiero hacer, que estoy planeando. ¿Cómo lo ven ustedes? Él no pidió opinión. Él no, como dice Romanos, él no consultó a nadie, él no pidió nada, sabiduría ni nada. Él desde un principio lo determinó de esta manera. Y así es lo que Él hace, así es lo que Él dice en todas estas cosas. Repito, Él no consultó a nadie, tampoco de nosotros existíamos. Los creyentes que están aquí presentes, ninguno de ustedes ni yo existía para que Dios nos dijera, vean, mucho menos nos prometiera la salvación. No estaba Gustavo, Ricardo, tú, no estaba nadie de nosotros que nos dijo, hermanos, yo les prometo a ustedes la salvación. No existíamos. Nadie existía de nosotros, pero vean, Dios es sorprendente, Dios ya lo tenía planeado. Si Dios fallara en esto, vean, no sería fiel a sí mismo. Ese es el punto primero, Dios es fiel a sí mismo.
como vamos a verlo, y así es, Dios es fiel a sí mismo, Él no puede mentir. Sería como uno de nosotros que se propuso hacer algo y fallara por falta de constancia, por falta de habilidad. En el caso de Dios, no. Repito, nosotros fallamos muchas veces por muchísimas cosas, por una cosa, por otra cosa, generalmente, pero en el caso de Dios, repito, no es así. No va a fallar Él en nada. Dios es fiel a sus promesas, a sus planes, y Él tiene poder amplio, vean, tiene un poder tan amplio para llevarlas a cabo. Y si dudas de esto, ven en el Antiguo Testamento un ejemplo de ello en Daniel, por favor, ahí podemos ver el poder de Dios desplegado en todas estas cosas. Daniel 4:35, por favor. Vean este poder tan amplio para hacer las cosas. Me gusta cómo lo dice aquí, hablando de su soberanía. Ya lo tienen, Daniel 4:35, por favor. Dice: y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, vean, hace según su voluntad. Es la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros. Dice: y no hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, no es como un niño, no es como mi hijo, ¿no? Y mi hijo va, y cuando tenía 3 años, yo le decía: hijo, no toques ahí el contacto de luz porque te va a dar una descarga eléctrica. Y mi hijo iba, y yo le decía, le estorbaba yo su mano, hijo, lo jalaba, mi hijo Joel, a mi hijo Efraín. Pero en el caso de Dios no es un niño. No es, la idea es aquí que tiene Daniel, no es como un niño, que un niño, tú a este niño quieres una travesura, tú le dices, quieto, tranquilo, tú a él. Pero nosotros podemos hacerle eso a Dios. No, Él hace, vean lo que dice, hace según su voluntad, y no hay quien estorbe su mano y le diga, Señor, lo que tú estás haciendo está equivocado. No. ¿O por qué lo haces? ¿O para qué lo haces? No, la respuesta es no. En segundo lugar, vean, eso de la fidelidad de Dios, la base de nuestra seguridad, o en este caso, nuestra salvación está segura que en las manos de Dios. La base de nuestra salvación, ¿en qué descansa? ¿En qué consiste? Consiste, vean, en la fidelidad de Dios. Vean, y la fidelidad de Dios no a nosotros. Eso no te lo vamos a explicar, eso, y no es por nosotros. O sea, ver, el punto es en base a la fidelidad de Dios en el aspecto, vean, de su Hijo Jesús. Es en base a Él, en lo que Él le prometió, en lo que lo vimos en el estudio primero y lo vamos a volver a recalcar, pero quiero llamar su atención. Vean ahora 1 de los Corintios 1, versículo 9. Vean este punto, no lo vuelvo a recalcar. Esta fidelidad de Dios, de nuestra seguridad, descansa en la fidelidad, escuchen bien lo que voy a volver a repetir, de Dios hacia Jesús, hacia su Hijo, hacia Jesucristo. Ya lo tienen, 1 Corintios 1:9, dice aquí el apóstol Pablo, ese es el tema que estamos tocando, y dice fiel, empieza no con una oración, con un verbo. Aquí el apóstol Pablo, el versículo 9 dice, fiel es Dios, vean, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Vean, el apóstol Pablo nunca dudó de la fidelidad de Dios. Este versículo lo deja bien claro, aquí lo podemos ver. Aquí yo me puedo dar cuenta, ¿no?, de que Pablo estaba tan confiado en Dios que se atrevió a decir esto por inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Vean, Pablo nunca dudó de la fidelidad de Dios. En sus escritos se nota de que Dios que es el que llama, pero también es el que preserva. Es lo que yo decía hace un rato. ¿De qué serviría que Dios nomás nos llamara y te dijera, Felipe, ahí te dejo, arréglatelas, hazle como puedas? Nadie de nosotros podríamos. Dios hace todas las cosas, nos llama, sí, pero también nos preserva. Nosotros creemos en la doctrina de la perseverancia de los creyentes, ¿no es cierto? Esto lo podemos ver más adelante, hablando de la perseverancia, del que el creyente que persevera no es exactamente porque él puede, no es porque él tiene la capacidad de sí mismo. Sí tenemos capacidad, pero ¿quién nos da esa capacidad? ¿Quién nos da este poder? Es Dios. Vean, por ejemplo, en Filipenses 1:6. En Filipenses aquí lo podemos ver, que Dios nos preserva así. Y dice aquí la Escritura lo siguiente, estando confiado, vean, estaba confiado Pablo, sí, pero en Él no.
en Dios, en Cristo, vea, dice, estando confiando en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, es lo que yo decía hace un rato, ¿no? La buena obra, ¿cuál es la buena obra? La buena obra de la salvación, dice Pablo, la perfeccionará, ¿cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Damos la explicación que es el día de Jesucristo, es su segunda venida, se refiere, hasta ese día va a ser esto Dios con cada uno de nosotros. Más adelante, Primera Tesalonicenses, busquen por favor, Primera los Tesalonicenses 5:24. Aquí tenemos más de lo mismo, de esta preservación, perseverancia. Dice, fiel es Él, otra vez el tema, fiel es Él que os ha llamado, vean, llamamiento eficaz, esa es la idea aquí, al cual también que lo hará. Él va a hacer todo esto que estoy mencionando. Esta fidelidad se ve en el llamamiento de Dios, determina nuestra comunión también con Cristo. O sea, si Dios nos ha llamado, también va a determinar que vamos a tener compañerismo, comunión con Cristo, comunión con los creyentes. Esta no es una comunión de una naturaleza mística, sino va más allá, es una demostración, ¿no?, de que pertenecemos a Cristo hasta que Él venga, como vamos a verlo. Ahora, vean por favor, vuelvan a Primera de Corintios, por favor, capítulo 1, versículo 9, es el texto que nos está ocupando ahorita. Lo volvemos a leer, dice, fiel es Dios, ya sabemos, ¿no? Habla de su fidelidad, dice, por el cual sois llamados, llamamiento eficaz, aquí está, dice, vean, a la participación. Hay otra traducción, dice comunión, ¿no? Uh-huh. Esa es exactamente buena. La traducción dice, yo en mi Biblia traigo esta, ¿no? Dice, participación, vean, o comunión, la que ustedes tienen, ¿con quién? Dice, con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vean, esta palabra que está aquí, participación, que en sus Biblias tienen comunión, es una traducción de una palabra griega cuyo significado principal conlleva a la idea de compartir. Eso es lo que quiere decir esta palabra, compartir. Ahorita vamos a ver qué significa y cómo funciona, ¿no? Y por medio de Cristo, no tan solo compartimos, vean, con los demás creyentes, los beneficios de la salvación, sino que también podemos compartir esta comunión con Cristo. Vean, su relación con Dios, con nosotros somos hijos de Dios por adopción, mientras cuando Cristo era el Hijo eterno de Dios. Vean, entonces esta palabra de, repito, comunión, es tener compañerismo, como vamos a verlo, con Dios, con Cristo y entre nosotros. Eso es lo que en el llamamiento hizo Dios, y eso es lo que Pablo hace y menciona aquí en este versículo de 1 Corintios 1:9. Y debemos recalcar este punto, bien, sin embargo, que la comunión que aquí nos habla la Escritura, repito, es con Cristo, y es el segundo lugar, repito otra vez, es entre nosotros. Es también muy cierto que esta comunión con Cristo, vean, significa que somos guardados, como lo acabamos de ver, hasta su segunda venida. Lo acabamos de ver en Filipenses, lo acabamos de ver en otros versículos. O sea que Dios nos preserva, nos guarda en este compañerismo, en esta comunión. Y la base de nuestra seguridad es que, repito, para que no confiemos en nosotros, y vean una advertencia, debemos de tener mucho cuidado en confiar en que nosotros podemos, en que nosotros sí tenemos esa fuerza de capacidad. Eso no es así como lo vamos a ver, ¿no? Si somos algo, dijo Pablo, es por la gracia de Dios. Y si vamos a perseverar, vean, si los creyentes que yo veo aquí van a llegar hasta el día final, es debido a que ustedes fueron muy inteligentes, o que ustedes sí pudieron, o que ustedes sí le echaron ganas, o que eran muy diferentes que ustedes a los demás. No, olvídense de esas cosas, no es así. Como vamos a verlo, no, es debido a la fidelidad, repito, de Dios. Ese es todo el punto de este tema del atributo de Dios, que estamos aplicándolo en este caso a lo que es la seguridad de nuestra salvación. Es debido a ello, no es debido a otras cosas que uno pudiera hacer. Es en la base de la seguridad, vean, de la fidelidad de Dios, y repito, hacia Cristo.
Es por Cristo que estamos aquí, y es por Él, no es por nosotros mismos. Es en conformidad con el compromiso del pacto hacia Cristo, de que ¿se acuerdan que en una parte de Isaías le dice el Padre al Hijo: yo te daré hijos a ti? Ese es el fruto que Cristo obtuvo de su crucifixión, y esos son los elegidos, los que yo mencioné, los que Pablo menciona en Efesios, los que Pablo menciona en Gálatas. Ahora, por el llamamiento de Dios, este llamamiento, repito, es el llamamiento eficaz, efectuado por ¿quién nos llamó? El Espíritu Santo, no fuimos nosotros. En muchas iglesias, ¿qué es lo que enseñan? Es tu libre albedrío, ¿no? Es que tú tienes fuerza de voluntad, es que vengan y pasen aquí al frente, ¿no? Al altar y cosas así, pero eso es falso. Este llamamiento que la Biblia habla verdaderamente, el llamamiento es el llamamiento eficaz, que los teólogos lo llaman, y nosotros lo decimos que es el llamamiento, pero es efectuado, vean, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de la predicación, a través de la palabra. Nosotros fuimos, primeramente, vean, admitidos con Él en el compañerismo y la comunión con Cristo, y al final y último es que estemos presentes, vean, en gloria. Este es el objetivo de Dios. Nos llama, sí, pero no nos deja a nosotros mismos, sino va a llevarnos hasta que Él se comprometió. ¿Hasta cuándo? Hasta su gloria. Es lo que muchos textos indican en todo este proceso de la salvación. Ahora, y esto es garantizado, otra vez repito, no es en base a nosotros, no es en base a que nosotros, repito, somos mejores que los demás, no. Esto es garantizado, vean, porque la palabra de Dios lo dice, y es en base a la fidelidad de Dios quien nos confirma, vean, hasta el fin. Y aquí vean en Corintios, por ejemplo, vean hasta el fin, y esto me da ánimo a mí, ¿no? Y me hace confiar más en Dios. Vean en 1 de Corintios, ahí está, ¿no? Vean el versículo 8, ¿qué es lo que dice Pablo? Dice, el cual también confirmará, vean, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, vean, que seáis sin falta el del día de nuestro Señor Jesucristo. Vean, todas estas cosas, ¿quién las hace? Dios en nosotros, sí, pero es por su poder, es por su gracia, y es en base, repito, a este atributo de su fidelidad. Porque los llamados, otra vez, son para ser justificados, repito, vamos a ser justificados, somos llamados, y al final, repito, estaremos sentados allá con Cristo en su trono, ¿no? Y repito, todas estas cosas, ¿quién las va a hacer? Las va a hacer Dios en nosotros, Él las va a cumplir en nosotros. Los llamados, los justificados serán seguros con tal de que Dios guarde, vean, su palabra a Cristo, y repito, Él es fiel. Él es fiel en todas estas cosas. Lo pudiéramos discutir en otros puntos, pero escogimos estos encabezados, ¿no?, que son importantes para cada uno de nosotros. La libertad de disciplina o la corrección depende de una buena conducta del creyente, pero la certidumbre, vean, de la salvación, de que llegaremos a la gloria, descansa, repito otra vez, sobre Dios. O sea, si, por ejemplo, hablando de la disciplina, si nos portamos mal, Dios va a agarrar la vara y nos va a dar, ¿no? Pero, ¿qué dicen los arminianos? No, es que si tú pecas, ya perdiste tu salvación. No es lo que dicen, ¿verdad? Y ellos no tienen este descanso que el creyente verdadero tiene, de que dicen, no, es que ustedes están confiando en otra cosa. No, pues no confiamos en otra cosa, confiamos en Dios. Mientras que ellos tienen altibajos, no. Yo he oído decirles que un día son hijos del diablo y un día son hijos del diablo, de Dios y del diablo, y eso no es así. Vean, pero ¿por qué son esos altibajos en ellos? Porque en realidad están confiando en ellos, y en Dios están así jugando, ¿no? Y nosotros no debemos de estar jugando en este aspecto. O sea, descansamos en una base sólida de que es el carácter, la naturaleza, la palabra de Dios, no en nosotros mismos. Pero claro, si nos portamos mal, no vamos a perder la salvación. Pregúntale a David, pregúntale a Pedro. Y claro, eso lo toman hasta mal también, porque luego nos dicen, es que ustedes tienen licencia para pecar. Sí, no es licencia para pecar, eso no es cierto, es falso. O sea, David no permaneció en ese estado. ¿Se acuerdan de su caída?
Pedro lo mismo, o sea, ¿cuántos de ellos no cayeron? Cayeron, sí, pero Dios los levantó y siguieron adelante. El inconverso, como vemos, el árbol que cae ya no será levantado, pero en el caso de los creyentes sí. Pero repito, vean, si nos portamos mal en este aspecto de la salvación, Dios nos va a disciplinar, Dios va a agarrar la vara y nos va a dar con ella misma. Y esto lo podemos ver en el Salmo 89, vean por favor, Salmo 89. No vamos a perder la salvación, pero pregúntele a David cómo le fue después de haber pecado, de haber hecho lo que hizo. O sea, entonces Dios lo disciplinó, Dios trató con él y Dios trata con cada uno de nosotros de esta manera. Ven en el Salmo 89, versículos 30 al 36, dice, ¿ya lo tienen? Salmo 89, del 30 al 36. Dice, si dejaran sus hijos mi ley, dice, no anduvieran en mis juicios, si profanaran mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, vean qué va a hacer Dios con los hijos rebeldes de los creyentes, y no guardaren mis mandamientos, entonces visitaré, vean, ¿con qué? Con la disciplina, aquí está, con vara, su rebelión. No pierden su salvación, no, ya no cuento con ellos, ya es fuera. Eso Dios no hace eso. Vean lo que hace aquí, dice, los va a tratar con la vara, su rebelión, dice, y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré, vean, de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, vean, ahí está lo que yo estoy diciendo hace un rato, ni mudaré, cambiaré lo que ha salido de mis labios, una vez he jurado, vean cómo jura Dios, ¿por qué? Por sí mismo, dice, ¿por qué? Por mi santidad. Aquí está hablando de uno de los atributos, la santidad. Vean, yo decía que es la fidelidad. Aquí el Salmo dice también es su santidad, que no mentirá a David. Su simiente será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Repito, vean, los arminianos toman y luego dicen, pues es que para ustedes está muy fácil, ¿no? Aquí vuelven a decir, tienen la licencia para pecar. Eso no es así. Dios, repito, nos llama, sí, pero no nomás nos llama, nos cambia. Es lo que siempre he dicho, la Biblia dice que no nomás nos llama, no nomás nos escoge. Si nomás nos llamara y nos escogiera, no serviría de nada. No, nos da un nuevo corazón, dice Ezequiel, y al cambiar tu corazón entra el temor a Dios, entra la reverencia a Dios, entra todo hacia Dios. Entonces el creyente verdadero tiene temor de Dios. ¿Cómo va a pecar el creyente verdadero en un Dios como este? No somos perfectos, tampoco, no estoy enseñando la perfección, pero me explico. O sea, un creyente verdadero no puede pecar, no me importa, luego me perdona. No podemos pensar ni decir eso. No, es todo lo contrario. La base la tenemos en todo lo que estamos diciendo, ¿no? Y qué fundamento tan firme es ¿no? Para nuestra fe. Esto, apuntada se pueda decir, nuestra fe, nuestra seguridad no descansa sobre nuestra fidelidad, vean, a Dios, sino sobre la fidelidad de Dios, repito, a su Hijo. Ese es el punto de todo esto. En tercer lugar, vemos en la fidelidad de Dios, vean que Dios es fiel a los creyentes, vean, Dios ha hecho promesas a los creyentes en Cristo y cumplirá, vean, fielmente cada una de sus promesas que Él ha dicho. Vean, todas las promesas que Dios nos ha dicho, vean en Romanos 11:29. En Romanos 11:29 aquí vemos lo que Dios nos promete, dice, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios, todo lo que Dios nos da. O sea, aquí entra la salvación, entran muchas cosas, ¿no? O sea, lo que está diciendo Pablo aquí, lo que Dios nos da no nos lo quita, no dice, te lo doy, te lo vuelvo a quitar. Dios no es así. Dios no es de ese tipo. Dios, si nos promete algo, nos lo da, y ahí está, y bien. ¿Y qué dice Pablo más adelante? Todas las promesas de Dios en Cristo, ¿qué son? Sí. En Corintios, vean, y la palabra sí, aquí traigo ciertas de lo que dice Pablo, son ciertas, o sea, no son de dudar. Por lo cual todo creyente, vean, puede decir amén. Vean, ¿y para qué? Para poder glorificar a Dios. O sea, aquí está lo que estamos diciendo, lo que Dios nos promete a nosotros, ¿no? En cuarto lugar, rápidamente, vean, hablando otra vez de
perseverancia, de la preservación. Dios es fiel para preservarnos, vean, para preservar a su pueblo. Él es, y es lo que dice aquí en el Salmo, vean, 37. Vean, esto es interesante saberlo y entenderlo, ¿no? Que no somos nosotros en sí, lo que yo decía hace un rato, es Dios mismo el que nos hace que caminemos en este camino, ¿no? Si nos dejara a nosotros mismos, no, ya cuántos de nosotros nos hubiéramos apartado desde hace mucho tiempo. Pero vean, ¿por qué no nos hemos apartado? ¿Por qué? Porque hemos seguido aquí por la gracia de Dios, por estos puntos. Salmo 37, 28, ¿qué es lo que nos dice aquí al respecto? Vean lo que dice el salmista, dice, porque Jehová ama la rectitud y no desamparará, vean, a los santos, para siempre serán que guardados, mas la simiente de los impíos será extirpada. Otra traducción dice, será destruida. Entonces, los inconversos sí, pero los creyentes no. ¿Quieres más de esto? Juan lo dice, Juan 10, por favor. En el yo soy el buen pastor, esto es lo que dice aquí, Cristo mismo viene de los labios de él. Tú lo puedes ver en Juan 10, 37 hasta el 29, más de lo mismo, de esta preservación, de esta perseverancia. Te repito, no descansa en nosotros. En Juan 10, 27 al 29, ¿qué es lo que nos dice aquí la Escritura? Dice, mis ovejas oyen mi voz, dice Cristo, y yo las conozco, las amo, y me siguen, dice, yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Bien, mi Padre que me las dio mayores, que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano, ¿qué dice? De mi Padre. Estamos en las manos de Cristo, y también estamos en las manos de Dios. Muchos dicen, es que yo estoy agarrado de Cristo. No, pues estás perdido. No, Él nos tiene agarrados a nosotros. No, si yo estoy agarrado de Él fácil, me suelto. Vean, no sé si me explique, o sea, porque no es así. Pero si Él nos tiene agarrados, o sea, ¿quién? Le está diciendo, ¿quién? Nadie. Dice, nadie los va a poder apartar de mí. Cualquiera que es preservado, vean, todos los que somos preservados, eso nos indica, por otro lado, que somos indefensos para guardarnos a nosotros mismos. Vean, eso enseña nuestra incapacidad, eso enseña estas cosas, nos debe de mantener humildes, no muy orgullosos, yo sí puedo, no muy jactanciosos, no. Vean, somos indefensos. O sea, ¿quién puede de nosotros guardarse por un momento? Pregúntale a los creyentes que han caído por un descuido, pregúntales a ellos, si es en un descuido, así que David, por otro lado, no, cuando cayó, ¿qué estaba haciendo? Estaba relajado, confió en sí mismo. Vean, ¿y qué pasó? Suelo. Entonces, eso es para nosotros los creyentes. Debemos de considerarnos que somos indefensos para guardarnos a nosotros mismos. Los creyentes somos débiles, vean, pero guardados en el poder de Dios es otra cosa. Es otra cosa, y eso descansa en la fidelidad de Dios. Esto es lo que Pedro nos dice en su carta, primera de Pedro 1:15, vean por favor. Esto es lo que él dice aquí al respecto de este punto. Primera de Pedro 1:5, dice, para nosotros que somos, ¿qué? Guardados, vean. ¿En quién? En su mismo poder, no, dice, en el poder de Dios, por fe, para alcanzar la salvación que está aparejado, preparada para ser manifestada en el postrero tiempo o en el último tiempo. Vean cómo me gusta cómo lo dice Pedro. Dice que somos guardados como por el poder de Dios, no por nuestro propio poder. Esto así es. La promesa de Dios a los creyentes es la vida eterna, vean. Y esta vida no consiste en una mera no existencia eterna, no, sino vean, esto va más allá. Esto significa, vean, no significan tan solo esto nada más, sino un eterno favor, una eterna justificación, que aquí el creyente nunca volverá a estar bajo la condenación por Dios. Eso es increíble. En eso consiste, vean, esta preservación. Esto es exactamente lo que
que queremos decir. Esto es lo que quiso decir Cristo a sus seguidores, y puedes verlo en Juan otra vez 5:24. Vean, no es nada más una vida eterna que es nada más la no existencia eterna, va más allá de esto. Cristo lo dice aquí en Juan 5:24, lo siguiente, dice: de cierto os digo que el que oye mi palabra y que cree en el que me ha enviado, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Vean, lo que acabamos de mencionar, este estilo de vida eterna, dice, y no vendrá que a condenación, mas ha pasado que de muerte a vida. Primera Tesalonicenses 5, por favor. Primera Tesalonicenses 5, vean más de lo mismo, versículos 23 y 24, que es lo que nos dice: y el Dios de paz, dice, os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean que guardado entero, sin reprensión, ¿para qué? Para la venida de nuestro Señor. Y 24, fiel, la fidelidad, otra vez ahí está el punto que estamos recalcando. Fiel es el que os ha llamado, el cual también que lo hará. ¿En qué descansa todo? En la fidelidad de Dios, no en nosotros. En estos versículos vemos la completa santificación de los creyentes y su liberación del pecado. Son hechos dependientes de que, vean, esto nos hace dependientes más de la fidelidad de Dios y nos hace no dependientes de nosotros mismos. Vean, esto nos conduce, esto nos debe de inducir este tema de la fidelidad de Dios. Los llamados no solo son justificados, vean, lo vuelvo a repetir, serán, vean, que lo entendamos bien, seremos glorificados, hermano. ¿Y debido a qué? Otra vez, debido a Dios. Esto me impacta mucho a mí, porque imagínense, ¿quién pudiera hacer esto? Como decíamos hace un rato, si Dios nos dejara, arréglatelas como tú puedas. Y muchos tienen esa idea, muchos tienen ese concepto, ¿no? De que Dios los llama y los deja que se las arreglen ahí como puedan. No, pues sí, es así, no va a haber nada de bueno, sino no va a pasar nada. Dios, vean, no va a llamar ahora eficazmente a los pecadores, vean, concediéndoles la vida, para luego dejarlos, abandonarlos a la mitad del camino hacia la gloria. O sea, vean, nosotros acabamos de cantar hace un rato, yo soy pecador. Y si nosotros nos ha llamado como pecadores, no nos va a dejar, repito, a la mitad, arréglenselas otra vez, volvemos a lo mismo, a la mitad del camino hacia la gloria, no. Vean, si somos de este calibre, porque así somos, hasta a mucha gente le ofende que cantemos yo soy pecador, pero eso es lo que somos. Pero somos eso, pero vean, aún así, de que somos pecadores, Dios nos va a llevar allá arriba. Allá vamos a estar con Él algún día. El pastor Moisés dice mucho, yo estaré con mi esposa allá. Así es. Ahora, todos aquellos que han huido hacia Jesús como su refugio para escapar de la ira venidera, hay un buen fundamento. Vean, todos los que hemos acudido a Cristo tenemos una base, específica, porque muchos dicen, ustedes confían en un hombre. Sí, es un hombre, pero ese hombre es Dios a la vez. Vean, ese hombre es un hombre, sí, pero es Dios a la vez. Entonces, vean, nuestro fundamento, nuestra base, nuestra esperanza, ¿en qué está? Basada en la palabra de Dios. Cristo es Dios, Dios es Dios. ¿De qué se trata todo lo que hemos visto? Toda la naturaleza, todo el carácter de Dios es por esto. Si somos creyentes verdaderos, debemos descansar en esta esperanza. Tenemos esta esperanza, confiamos en la palabra de Dios. Este libro, muchos lo juzgan, no, dicen es palabra de hombres. Sí, palabra de hombres, pero ¿qué quieres que te digo? Que hombres inspirados por Dios. ¿Por qué a ti no te escogió Dios para escribir su palabra? ¿Por qué no fuiste un elegido de Él? Pero no por eso deja ser la palabra de Dios, es la palabra de Dios, sin alguna duda. Repito, no fue mágicamente, no fueron máquinas que escribieron este libro, fueron hombres pecaminosos como nosotros, pero vea la diferencia que ellos llevaban, que Dios los escogió. Esa es la diferencia, y fueron inspirados por sus propias ideas, no por obra del Espíritu Santo. Eso es lo que pesa, eso es lo que garantiza que la palabra sea la palabra de Dios.
¿verdad? Y vean, y tenemos este libro, como dice Pedro, tenemos los juramentos de Dios que vamos a ver ahorita, las cosas que Dios no puede mentir, que son cosas inmutables. Dios es inmutable. ¿Se acuerdan, hermanos, que vimos el atributo de la inmutabilidad de Dios? Entonces, si Dios es inmutable, la palabra es inmutable. Si Dios es inmutable, la esperanza es inmutable, ¿no? Y vean, todas estas cosas no pueden cambiar, no pueden diluirse, no pueden destruirse, las cuales es imposible que Dios mienta. O sea, es imposible. Sea que dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero Dios es veraz, pese a lo que tú digas, pese a lo que tú creas. Dios es así, porque es Dios. Si Dios mintiera, entonces, repito, no sería Dios, sería más un hombre y nada más. Pero ve el punto, estas cosas inmutables que Dios ha dicho. Está en Hebreos, vean Hebreos 6, 17 al 20, dice aquí, en el libro de Hebreos, lo que estamos viendo, en qué estamos descansando los creyentes, en su fidelidad, sí, en su inmutabilidad, sí, en su palabra, sí, en sus juramentos, sí, en su promesa, sí. Y vean qué dice Pablo aquí hablando de estas cosas, que Dios jura por él mismo para estas cosas. Dice, por lo cual, Hebreos 6, 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar, vean, más abundantemente a los herederos. ¿Quiénes son los herederos? Los que hace rato vimos, los escogidos. Sí, los herederos, dice aquí el apóstol Pablo. Otra controversia, ¿no? Que estamos viendo si es Pablo, es otro escritor de la carta. Pero vean otra vez, por lo cual, queriendo mostrar Dios más abundantemente a los herederos de las promesas, vean la inmutabilidad. Ahí está el atributo de Dios, de su consejo interpuso, que juró. Vean Dios, ¿por qué juró? 18, para que por dos cosas, aquí están las dos cosas que Dios hace, dice, dos cosas inmutables, vean, que no van a cambiar. Todas las cosas pasan, todas las cosas cambian, pero esto nunca va a cambiar. Dice, las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza, lo que yo decía, propuesta, a la cual tenemos como segura y firme ancla que del alma, y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontificio, sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Nos vamos a meter en todo lo demás, pero ¿qué estamos viendo? Las dos cosas por las cuales Dios está jurando. Todo esto yo lo voy a hacer en cada uno de ustedes, y lo estoy jurando. Es como si Dios levantara su mano y dijera, yo juro por esto. Y imagínate, es tremendísimo esto. Él hace esto por nosotros, es fiel a nosotros, a Cristo y a todo, ¿no? Ahora, en quinto lugar, volvamos otra vez a mencionar algo más para que quede bien recalcado, ¿no? La fidelidad de Dios en nuestra salvación, en nuestra seguridad. Y vuelvan otra vez rápidamente a 1 Corintios 1:9. Vean nuestra seguridad de salvación, nuestra salvación, ¿en quién descansa? En su fidelidad, en Dios, en Cristo, en toda su obra. Se lo podíamos discutir en todos esos aspectos, ¿no? Y vean otra vez, 1 Corintios 1:9 dice Pablo, otra vez el tema de la fidelidad de Dios, dice, fiel es Dios, empieza diciendo, fiel es Dios, vean, ¿sí? Dice, por el cual sois llamados a la participación, vean, de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Vean lo que vamos a ver ahora. Y Pablo otra vez empieza a decir, Dios es fiel. Por si alguno de ustedes o yo mismo dudara de la veracidad de lo dicho en este versículo, los versículos precedentes, Pablo afirma, vean, incondicionalmente que uno puede confiar que Dios cumplirá lo que Él ha prometido. Si hay alguna duda al respecto, si todavía no nos queda claro, ¿será o no será? Vean lo que está diciendo aquí Pablo, este es el punto de él.
para subrayar el concepto fiel. Esta palabra fiel de nuestro versículo 9 es una palabra muy interesante y es del griego, y Pablo pone esta palabra en posición muy enfática, vean, muy enfática al principio de la oración que es en el versículo 9, o sea, la pone al principio, vean. ¿Por qué la pone al principio? Vean, para darnos cuenta de que no hay ninguna duda al respecto, vean. Y otra traducción que pudiéramos dar de esta palabra fiel es la versión, no sé si ustedes la tengan, Reina Valera 60, literalmente diría, fiel es Dios. No sé si la tengan ustedes, pero eso es exactamente lo que diría esta frase, vean. Y quien sin sombra de duda sostiene a su pueblo, y ya lo vimos hasta el final, es lo que dice el versículo 8, este Dios fiel te va a perseverar, hermano, hermana, desde un principio hasta el final. Vean, y esto también lo podemos ver no tan solo en el Nuevo Testamento, otra lo vamos a ver. Esta verdad resuena a lo largo de toda la Escritura, desde un principio hasta el fin. O sea, es sorprendente que esto que Dios ha dicho está, porque muchos nos juzgan, no, dice ustedes, los cristianos o los bautistas nomás citan el puro Nuevo Testamento. No, usamos toda la Biblia y vamos a usarla como es nuestra costumbre. Vean, este eco se oye por toda la Escritura. No vean a creer que nada más estamos sacando algún que otro versículo y de ahí que no tenemos más. No, esto no se acaba. Pero por ejemplo, vamos a verlo más ampliamente. Rápidamente, vean en Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. Rápidamente, Deuteronomio 7:9 es el que estamos viendo. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios que fiel. Ya fiel en qué, y aquí lo menciona específicamente, fiel en que guarda el pacto. Vean, ya hablamos del pacto hace 8 días. Dice que guarda el pacto, dice, y la misericordia. ¿No es cierto que Dios ha tenido misericordia de nosotros? Sí, cierto. Aquí está todo metido. Vean, misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Esto es lo que dice Isaías 49:7, por favor. En Isaías 49:7 vamos a darnos prisa porque son algunos textos. Isaías 49:7 dice lo siguiente aquí, el profeta dice: así ha dicho Jehová. Esta frase me llama mucho la atención porque está escrita en el Antiguo Testamento más de 4500 veces, si te habías dado cuenta. Vean, así ha dicho Jehová. ¿Qué dijo? Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado a las gentes, al siervo de los tiranos, verán reyes y levantará príncipes y adorarán a Jehová. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque fiel es el santo que de Israel, el cual te ha escogido. Dios va a hacer todo esto. Todo va a hacer esto Dios. Ahora, 1 Corintios 10. 1 Corintios, ahora vamos al Nuevo Testamento. 1 Corintios 10, 13. ¿Qué dice? Aquí en la Escritura, en este versículo, dice: no os ha tomado tentación sino humana, y dice: más fiel es ¿quién? Dios, no tú, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis llevar, antes dará también juntamente con él la tentación, la salida. ¿Para qué? Para que podáis aguantar. Es Dios el que hace estas cosas. 1 Tesalonicenses, otra vez, 5:24. 1 Tesalonicenses 5:24, que es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Más de lo mismo, dice: fiel otra vez Él, no nosotros, es quien nos ha llamado, el cual también lo hará. Segunda Tesalonicenses 3:3, más adelante, segunda a los Tesalonicenses, dice: más fiel es el Señor, que os confirmará y guardará que del mal. ¿Sí? Segunda de Timoteo 2:13, segunda de Timoteo 2:13, lo vimos hace un rato. Si fuéramos infieles, Él permanece ¿qué? Fiel, no se puede negar a sí mismo. Hebreos 10:23, esto está por todos lados. Hebreos 10:23, que es lo que nos dice aquí Pablo otra vez.
Mantengámonos firmes en la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que ha prometido. Hebreos 11:11, por favor. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó ser que fiel en el que lo ha prometido. Ven, ahí está. Uno puede confiar plenamente en Dios. Aquí está nuestra base de lo que estamos diciendo. En segundo lugar, vuelvan otra vez a nuestro versículo, 1 Corintios 1:9. Vamos a seguir analizando este versículo de la fidelidad de Dios y muchas cosas que encontramos aquí. ¿Y qué nos dice otra vez? Fiel es Dios, ya sabemos, ¿no? Por lo cual sois llamados, vean, a participar de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aquí está, Dios el Padre lleva a cabo su plan de salvación, ya lo hemos dicho. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. El Padre concibió el plan y el Hijo lo ejecuta. Y esto lo podemos ver, vean lo que decíamos hace un rato, ¿no? El Padre escoge, el Hijo muere y el Espíritu Santo hace la aplicación de esta salvación. Y eso lo podemos ver aquí mismo en 1 Corintios, pasen al capítulo 8, versículo 6, que esta obra es de Dios. 1 Corintios 8:6 dice: nosotros empero no tenemos más de un Dios, vean, el Padre, el cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor, vean, Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Eso es lo que dice la Escritura, así es, vean. Y pregunta, ¿pero es eficaz el llamamiento de Dios a todos los hombres? Vean, una pregunta muy interesante, o la podemos cambiar, ¿Dios va a escoger a todos? Y la respuesta ya la sabemos, es que no. Difícilmente, pues muchos son llamados y pocos escogidos, y muchos lo malentienden, muchos se enojan y se enfurecen. Aquí está la soberanía de Dios, la soberanía de Cristo. No es de mí, pero ve quién lo dice. ¿Yo lo digo? No, lo dice Cristo. Ve en Mateo 22, para que no haya ninguna duda de que muchos piensan que odiamos a las demás personas, o que tenemos prejuicios contra los testigos, los mormones, los de la luz, con todos los que no son los de nosotros, ¿no? Dices que porque no son de tu religión, tú los haces a un lado. No hago eso. Vean lo que dice el maestro, y lo tiene en Mateo 22:14. Vean lo que él dice, porque muchos son llamados, vean, generalmente, el llamamiento general, ya lo sabemos, aquí se refiere a esto, y dice, ¿qué dice Cristo? Y pocos escogidos. ¿Quién lo dijo? Vean, yo no, la Iglesia Bautista, menos. Es Cristo el que hace estas cosas. Él es el que dice, versión 60 en este versículo, solo aquellos, escuchen bien, que fueron llamados eficazmente dentro de la comunión de su Hijo, escuchen lo que vamos a decir, experimentan, vean, permanentemente, escuchen lo que voy a decir, la fidelidad de Dios. Vean, si tú eres un elegido de Dios, si tú eres un creyente verdadero, tu hermano o hermana, vas a experimentar esta fidelidad de Dios permanentemente. Vean, el llamado siempre está relacionado, vamos a ver otras cosas con todo esto. Vuelvan a 1 Corintios 1:9. Todo lo que estamos analizando y viendo es importantísimo. Vean, este llamado siempre está relacionado, ahora vean, con Cristo, como en el caso del apóstol Pablo. Vean, este llamado, ya lo dije hace un rato y lo voy a volver a repetir. Si somos llamados, vean, tenemos compañerismo con Cristo. Así como los apóstoles, por ejemplo, fueron llamados por Cristo, y no todos, es interesante, vean, ni aún en los apóstoles, no todos los apóstoles se comunicaban con Cristo, ¿no? Muchos se acercaban a Él, otros estaban como a la mitad y otros más alejados. Pero ¿quiénes son los que se acercaban más? Pedro, Jacobo, si tú lo ves en los escritos, en los 4 evangelios, y mucho más Juan.
Y es lo mismo con nosotros aquí, vean, en este punto que estamos diciendo, nosotros si somos creyentes verdaderos, vean, nuestro llamamiento está relacionado con Cristo, como en el caso del apostolado de Pablo. Vean, aquí en Corintios, 1 Corintios 1:1, dice, Pablo llamado, ahí está, ¿sí? ¿A qué? A ser apóstol de Jesucristo, dice, vean, por la voluntad de Dios, sóstene su hermano, vean, fue llamado y relacionado el apóstol Pablo con Cristo, es el que vemos en el versículo 1, y como en el caso del llamamiento de nosotros, de los corintios, Dios llamó a los corintios ¿a qué? A la santidad. A ellos los llamó a la santidad, a nosotros como creyentes nos ama la santidad. Ve lo que dice el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corintio, que dice, santificados, ¿en quién? En Cristo Jesús, llamados ¿a qué? Vean, santos, a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Vean, ¿a qué hemos sido nosotros llamados? A la comunión con Cristo, sí, y a qué, perdón, a la santidad. Este llamamiento, vean, lo relacionamos, es real cuando el creyente tiene una verdadera comunión con Dios. Si tú te preguntas, porque muchos creyentes luego tienen dudas, caen en pecado, yo conozco algunos pero no voy a dar nombres, cometen, dice, una burrada. Así me dicen, ya cometí una burrada, hermano Víctor, y yo digo, ¿ahora qué hiciste? No, pues ya empieza a decirme, ¿no? Bueno, cometiste una burrada, y ya empieza, ¿no? Estoy dudando de mi salvación y cosas así, pero vean, escuchen, si nosotros tenemos alguna duda de que hemos sido llamados, vean, una de las dudas que pueden aclararse es de esta manera. Si tú eres llamado, vea, tienes una verdadera comunión con Cristo. Vean, ese es el punto del llamado. ¿Cómo saber que he sido llamado? Porque tengo compañerismo con Cristo, como lo vamos a seguir viendo. Tengo comunión con Él. ¿En qué? ¿Cómo comunión con Él? Caminando como no caminó, leyendo la palabra, orando, muchas cosas, es tener comunión con Él. Y lo vamos a ver, no tan solo también comunión con Él, sino con otros hermanos. Eso es lo que vamos a ver. O sea, ¿cómo poder saber si yo soy un creyente verdadero? Si yo tengo estas cosas, son marcas también que pueden distinguirnos y aplicadas a nosotros para saber si somos llamados o no. A lo mejor no somos llamados, ¿verdad? Vean, y esta comunión demanda, sin embargo, una vida también de santidad. Si tú eres santo, odias el pecado, eres llamado, en el cual el cristiano en el cuerpo y en el alma conformado, vean, también es, si somos llamados, estamos siendo conformados, vean, como creyentes a la imagen y semejanza de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En esto consiste también el llamamiento, no tan solo en lo que yo mencioné hace un rato, sino que estamos siendo conformados, vean, a la imagen y semejanza de su Hijo. Esto lo dice Pablo en Romanos 8:29, que dice, porque los que antes conoció o amó, también predestinó para que fuesen hechos que conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vean, entonces una evidencia de que hemos sido llamados es que estamos siendo conformados a Cristo. ¿Sí? Esto es lo que podemos ver también en este tema de la fidelidad de Dios, tal como Charles Dodge lo ha dicho. Vean, hablando de esta comunión, dice este teólogo, dice, la comunión incluye unión y tener en común. Ese es su significado que él da esta frase, y así es exactamente, es cierto. La comunión, vean, como unión y participación incluye tanto el tomar parte del sufrimiento también, vean, y la gloria de Cristo, como el pertenecer al cuerpo de Cristo. O sea, lo hemos dicho, ¿no?, en otras ocasiones, el ser partícipe de los sufrimientos es parte también de este asunto, ¿no?, para llevarnos a la gloria. O sea, si somos perseguidos, si somos de un tipo sufriendo persecución, es parte de este llamamiento, es parte de esta comunión. Si a Cristo le hicieron, ¿qué dice la Biblia? Si a Cristo le hicieron lo que le hicieron, a nosotros van a hacer no lo mismo, pero vamos a participar de sus sufrimientos, ¿no? A Él le odiaban, a Él le aborrecían, a Él todo,
y a los creyentes también no nos quieren en ocasiones, o sufres ciertas padecimientos en tu trabajo, en la escuela, en la oficina, en la casa. Aún hablando del matrimonio, ¿no? La mujer luego es cristiana y el hombre es un perverso, o al revés, el hombre es creyente y la mujer es también lo contrario, ¿no? Y así pasa, y es parte de esto. Entonces, todo esto no nos debe sorprender, todo esto es a lo que hemos sido llamados. Esta es la comunión con Cristo, esto es lo que Dios nos llama a tomar nuestra parte, cada uno de nosotros, y que si pertenecemos, vean, a la iglesia de Cristo. Si yo digo que soy creyente, si yo digo que soy cristiano, esto es lo que va a pasar en mí. Vean, significa también aceptar el sacramento de la Santa Comunión, recordando que Cristo, vean, murió por nuestros pecados. Esto viene también aquí metido de por medio. Cada vez que participamos en la Santa Cena, ¿a qué vamos? ¿A qué nos hace recordar Cristo? Acuérdate de dónde te saqué, Víctor. Acuerda, o sea, de todas estas cosas somos llamados a participar de todo esto. Es lo que dice Pablo aquí, vean, en 1 Corintios 10:16, sí. 10:16 también va incluido aquí en este paquete, ¿no? La copa de bendición que bendecimos no es, vean que, la comunión, ahí está la palabra, no es la comunión de la sangre de Cristo, claro que sí. El pan que partimos, vean, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Claro que sí. Entonces, esto también es parte del paquete, nos hace recordar, ¿no? Todo lo que nos ha llamado para hacer dentro de su fidelidad. Cuando el creyente es completamente transformado en el centro mismo de su ser, tiene también una genuina comunión, repito, con Cristo, sí, y con los demás creyentes, en todas las cosas que Dios nos ha mandado hacer. Esto es, aquí está metido todo esto de por medio. Juan dice que cuando se acepta la proclamación del Evangelio por la fe verdadera, uno entra, vean, en comunión con el Padre y con el Hijo. Desde ese punto, lo que decíamos hace un rato, no nomás empiezo a hablar de Cristo, sino ya tengo un compañerismo. Antes yo no era su amigo, antes yo era su enemigo, pero cuando yo escucho el Evangelio y lo acepto por fe, ¿qué es lo que pasa? Entro, vean, en una verdadera, vean, comunión con el Padre y con el Hijo. Y se me quedan mirando medio raros, ¿verdad? Pero vean, eso es lo que dice Juan. Vean 1 Juan 1:3, eso es lo que él dice. Es sorprendente, ¿no? 1 Juan 1:3, lo que nos dice en estas cosas que yo estoy mencionando aquí. 1 Juan 1:3, que dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso es lo que anunciamos, para que también vosotros tengáis que comunión, ahí está la palabra, con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con quién. Lo que yo estaba diciendo, con el Padre. Vean, no tan solo con los creyentes nada más y los demás, sino con el Padre, dice, y con nuestro Señor Jesucristo. Esta comunión entra en juego, entra en función. Rápidamente, que el tiempo se nos ha acabado, ya vamos a acabar. Vuelvan, y para finalizar, 1 Corintios, estamos aquí metidos, versículo 9, casi ya acabamos, el tiempo se nos ha terminado. Pero vean que dice otra vez el texto: fiel es Dios por el cual sois llamados. Ya entendemos esto, ¿no? A la participación, ya saben qué comunión se refiere, ya lo estamos viendo. Dice a la comunión, vean, de su Hijo, vean, ya lo vimos ahorita en este versículo de Juan, dice de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y rápidamente, su Hijo Jesucristo nuestro Señor, vean, ¿qué nos quiere decir para terminar aquí en este versículo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, vean, reconoce que Dios el Padre llama al creyente a la comunión, y que el creyente tiene comunión con el Hijo, que es Jesucristo, a saber, nuestro Señor. Vean el punto. Ahora, aquí el apóstol Pablo termina su acción de gracias. Aquí Pablo en este versículo termina con una acción de gracias, vean, haciendo una compilación de nombres, escuchen bien, funciones divinas en este versículo para cerrarlo. El Hijo eternamente engendrado, dice, por el Padre. Eso es lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo en este versículo de 1 Corintios 1:9, pero lo podemos ver, vean, en el Salmo 2:7. Vean rápidamente Salmo 2:7.
¿A qué se refiere el apóstol Pablo? En el Salmo 2:7 vemos esto, y dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, hijo mío eres tú, yo te engendré hoy. Es lo que dice el Salmo 2:7. Vean, Cristo era el Hijo del Padre, vean, desde la eternidad. De hecho hay controversias, había una controversia con Jaime, con Plata Naime, con Miguel, pero no lo voy a comentar ahorita. Pero vean, aquí por muchos textos, Cristo era el Hijo eterno de Dios. Pero hay mucha controversia, digo, no lo voy a tocar aquí. Pero vean, es lo que dice este texto, ¿no? El Hijo, vean, el Hijo eternamente engendrado por el Padre, se hizo carne. Vean, este hijo se hizo carne y se le dio el nombre de Jesús. Escúchenme lo que vamos a decir. En el Antiguo Testamento aparece el nombre de Josué, sí, en el cual se escribe Jesús en el Nuevo Testamento, y recibe esta explicación. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Mateo 1:21 quiere decir que, vean, ustedes ya lo saben. Vamos a ver qué dice en Mateo rápidamente. En Mateo 1:21, ¿qué significa este nombre? Dice: y parirá un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Jesús. Ahí está. ¿Y qué significa? Porque él salvará, vean, a su pueblo de sus pecados. Es lo que significa el nombre de Jesús. Mientras que el nombre que el Hijo recibió, que era Jesús, su nombre oficial era, ¿qué? El Cristo. Vean, o el Mesías o el ungido, el nombre oficial de Cristo. Llevó dos nombres: Jesús, que llevó el nombre de Cristo. Vean, el nombre señala su oficio de profeta, en este caso del Mesías. Vean, y esos estudios los dimos aquí hace años, de que ustedes llegaran, Felipe y los demás que me escuchan, muchos sí estuvieron en esos estudios. Pero vean, el nombre del Mesías señala, vean, su oficio de profeta, sacerdote y rey. Y por último, cuando el apóstol Pablo llama a Jesucristo nuestro Señor, se está refiriendo, vean, a su estado de exaltación. Y Pablo aquí vuelve otra vez a 1 Corintios 1:9, donde dice lo siguiente. Rápidamente vemos esto. 1 Corintios 1:9, ¿qué dice? Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo. Dice Jesucristo, ya vimos que es Jesucristo, te lo acabamos de explicar. Dice nuestro Señor. Esta última frase, nuestro Señor, vean, se está refiriendo, ¿qué significa? ¿Qué es lo que Pablo nos está diciéndonos aquí? Vean, significa, o se está refiriendo a su estado de exaltación, esta última parte del versículo 9, y quiere decir Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que quiere decir. Esto es, hermanos, a lo que hemos sido llamados, a todas estas cosas, a reconocer a este Dios, a exaltarlo, a someternos a Él, a su señorío, a su autoridad como creyentes. Y vean, para que no quede ninguna duda que se refiere a esto, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vean 1 Timoteo 6:15. 1 Timoteo, rápidamente, el tiempo se nos ha acabado. 6:15, por favor. Dice aquí el apóstol Pablo: por lo cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Hace la aplicación a nuestro Señor Jesucristo. Ahora comparen este versículo con Deuteronomio 10:17. Comparen este versículo con Deuteronomio 10:17. El Antiguo Testamento dice aquí Moisés lo siguiente, dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, vean, y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, y que no acepta persona ni toma cohecho. ¿Sí? Vamos más rápido. Salmo 136, en el mismo Antiguo Testamento. Salmos, ya lo tienen, Salmo 136. Que nos dice más la escritura de este Señor, de este Rey. Y lo vemos, Salmo 136, versículo 2, versículo 3. Dice, la escritura dice: alabar al Dios de los dioses. Vean, y aquí habla, vean, es bien curioso. En esto, si te fijas, está hablando del Padre,
pero hace la aplicación, ahorita lo vamos a ver, el Nuevo Testamento lo aplica a Cristo. Los testigos de Jehová están equivocados, ¿no? Porque no creen en la deidad de Cristo. Y aquí vean, alabar al Dios, escuchen bien, de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Dice el 3, alabar al Señor, ¿qué dice? De los señores. Vean estos mismos nombres, y ahorita los vamos a ver aplicados, aquí están al Padre, y otros los vamos a ver aplicados a Cristo. Dice el 3, alabar al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Eso es lo que dice este salmo y otros más. Ahora vean, Apocalipsis, ahora sí vamos a ver aquí la aplicación, en Apocalipsis 17:14. Guarden en mente lo que vimos en el Antiguo Testamento, ahora vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento. Y aquí en el Nuevo Testamento de Apocalipsis, en el 17:14, vamos a ver más de lo mismo, pero ¿a quién son aplicados estos nombres? ¿A quién son aplicados esos atributos, esas características? Y dice aquí, ¿ya lo tienes? Apocalipsis 17:14, y dice aquí, ellos pelearán contra el Cordero. ¿Quiénes sus enemigos? Y es contra Cristo, y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Dice Juan, porque Él es Señor. Vean, las mismas frases que están en el Antiguo Testamento están aquí. Dice, porque Él es Señor de señores, y dice, el Rey de los reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Curiosamente da lo que acabamos de ver, todos en la relación aquí, y terminamos con Apocalipsis 19:16, que dice lo siguiente. Dice, en su vestidura, Cristo ya trae una vestidura en su segunda venida, vean, trae una vestidura, y vean, y en su vestidura, en su muslo tiene escrito un nombre. Acá tiene un nombre, vean cuál es ese nombre que trae él escrito, ¿no? Él dice Rey de Reyes. Mi Biblia está con unas letrotas, o sea, no así estoy exagerando, pero grandes. Dice, está escrito este nombre, vean, ¿cuál es ese nombre? Dice, Rey de Reyes y Señor de señores. Ve el punto, aquí está, aquí terminamos rápidamente con unas aplicaciones y nos vamos. Vamos a considerar algo al respecto de lo que vimos de este tema de la fidelidad de Dios. Vamos a ver algunas cosas prácticas y ya nos vamos. Cuando el apóstol Pablo escribió a los Corintios, vean, los abordó pastoralmente. Lo podemos ver en sus cartas, tanto primera y segunda de Corintios, ¿no? Él los aborda pastoralmente a sus lectores, agradeciendo, vean eso, lo vimos en el capítulo 1, agradece a Dios quien los llamó a una vida santa, lo vimos, ahí está en primera de Corintios, dice Pablo, Señor, te doy gracias por haber escogido a mis hermanos. Eso lo hace no tan solo en Corintios, en la iglesia o en esta carta. Si tú has leído el Nuevo Testamento, tú lo puedes ver en Romanos, lo puedes ver en Gálatas, en Éfeso, en diferentes cartas. Siempre Pablo da gracias a Dios por haberlos elegido. Y en este caso a los corintios, ¿no? Y muchos de ellos, vean, habían vivido en la oscuridad espiritual. Estos hermanos, ¿no? Dice, vean, habían vivido por algún tiempo en la oscuridad espiritual, pero por la gracia de Dios ahora tienen comunión con Cristo. Ese es el punto que estamos viendo aquí. Ahora, por la gracia de Dios, ellos tienen este compañerismo con Cristo, esta comunión entre ellos. El apóstol Pablo se regocija de su salvación de ellos, vean. Pablo busca una forma positiva, que no se lo tomen a mal, ¿verdad? Eso es lo que luego... Cuando vamos a exhortar a un hermano, cuando vamos a hablar con un hermano, para que no haya problemas, para que no haya cosas de este tipo, y Pablo tomó esas medidas, ¿no? Pablo llega de una manera muy tranquila, muy positiva, y les recuerda que tienen un compañerismo con Cristo. Ese es el punto de él, y los exhorta a subir un poco de nivel. Los exhorta a estos creyentes a subir un poco de nivel. ¿En qué sentido? En el servicio, vean, a Cristo, en el servicio a la iglesia y en el servicio hacia la sociedad. Ese es el punto de toda la carta de aquí, Pablo. Eso es lo que podemos aprender, vean. ¿No es cierto, hermanos, que esto que hemos estudiado de la fidelidad de Dios, esto que ya sabemos, a esto nos debe de conducir a cada uno de los que decimos ser creyentes a subir un poco el nivel de santidad? No estar estáticos, no estar pasivos en estos puntos. Al dar gracias a Dios, el apóstol Pablo, vean, también se dirige a los corintios en forma positiva a pensar de que ellos muestren falta de amor a Dios y a su prójimo. Por otro lado, carentes de amor hacia Dios y por otro lado, carentes de amor hacia su prójimo.
Y no quiero que seamos precipitados en este punto, ¿no? En decir, sí, eran así. ¿Cuántos de nosotros no somos así? Y que decimos ser creyentes. Yo no amo a Dios como debo de amarlo, lo amo muy poco. Y mucho menos a mi prójimo. ¿Qué me manda Dios? Que ame a Dios con toda mi mente, mi alma, mi corazón y mi fuerza. Y dice, y a mi prójimo como a mí mismo. Y eso es lo que Pablo estaba metido aquí de por medio en el tema de la fidelidad de Dios, en todo este punto que estamos viendo. Esto es lo que podemos aprender de la fidelidad de Dios, del apóstol Pablo, de los hermanos en Corinto. En que nosotros debemos de ser más santos de lo que somos aún todavía. Y que debemos amar, vean, a Dios más sobre de todas las cosas, sobre de mí mismo, sobre de las demás cosas, y amar a mi prójimo, vean, como a mí mismo. Ellos carecían de estas cosas, a pesar de lo que ya sabían, y yo me temo, ¿no? Yo creo que nosotros, los que estamos aquí, sabemos más que ellos. Ellos tenían una parte de la Escritura, no tenían todo lo que nosotros ahora tenemos, no sabían ellos todo lo que sabíamos. Cristo dijo, entre más luz tenemos, más nos será demandado, y de esta forma, vea, gana su confianza y su interés de ellos. De esta manera se los echa a la bolsa, ¿no? Y es lo mismo que yo quiero hacer con ustedes, que no me malinterpreten, que no me lo tomen a mal. O sea, esto era el enfoque de Pablo, ¿no? De esta forma, repito, ganó su confianza, su interés de estos hermanos, de los corintios. Al hablar del regreso de Cristo, vean el fin del tiempo, versículos 7 y 8, les exhorta, Dios ha hecho esto con ustedes y va a venir por ustedes. De hecho lo estaban esperando, ¿no? Los creyentes del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Estaban a la expectativa, ¿no? Va a venir Cristo. No ha llegado, pero va a venir. Ya pasaron, ¿qué? Casi 2000 años, ¿no? Ellos estaban a la expectativa de esto, lo sabían. Y Pablo lleva el párrafo, vean, a la acción de gracias, a un clímax en esta carta. Entonces, eso es nosotros lo que debemos de aprender como creyentes, ¿no? Del atributo de la fidelidad de Dios, a reconocer a Dios que Él nos ha dado todo lo necesario para poder vivir una vida santa, agradable a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, estamos agradecidos con tu palabra y ayúdanos a recordarnos todas estas cosas, Señor, que no confiemos en nada de nosotros mismos para nuestra salvación, porque en realidad no tenemos de qué confiar en la carne. Ayúdanos a confiar solamente en lo que tú has dicho en tu palabra, aunque las demás personas, como dijo Josué, se aparten, nosotros te serviremos a ti. Danos tu ayuda, tu gracia para poder hacer esto. Cada uno de los creyentes, los que no son creyentes, que están aquí en esta mañana, que puedan ver, Señor, que no han confiado en ti, que han sido también infieles en esta fidelidad que tú les has manifestado. Cada uno de los que estamos aquí hemos recibido beneficios de esta fidelidad y será interesante ver las muchas bendiciones que nos has dado a todos, tanto físicas como materiales, espirituales, que vienen de tu mano, Señor, porque tú eres fiel, aunque ya lo vimos que nosotros somos infieles. Ayúdanos, oh Señor, a que todos los que estamos aquí te conozcamos, te sirvamos y te adoremos. Gracias, Señor, te damos por lo que tú eres, no por lo que nos das. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.